Tiene la palabra el senador Enrico. Gracias, señora presidenta. En nombre de legisladoras y legisladores de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar lo planteado por toda la Cámara como corresponde en esta sesión en donde se puede apreciar una especie de roce entre poderes del Estado en Santa Fe, que no es habitual que nos constituyamos para estos fines, para tener que defender las facultades propias que tiene esta legislatura y que tienen sus miembros, y obviamente partiendo de la base de lo que se expresó al comienzo, respetando en primer lugar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, pero manifestando la peligrosidad de esto que el fallo intenta introducir en el derecho público santafesino. Yo lo llamaría la doctrina de los intocables. En el mundo moderno, en el Estado de Derecho moderno, establecer un mecanismo de impunidad de rebaño para que defensores y fiscales no puedan ser investigados o analizados en su desempeño. En pleno siglo XXI, señora presidenta, donde el mundo avanza, como decía recién el senador Taferri, a un Estado moderno de controles difusos, de controles cruzados, en la época de la inmediatez de las comunicaciones, de las redes sociales, de los actos públicos, esto de volver a una rémora del siglo pasado, donde nadie puede tocar a los miembros de un poder, o nadie puede investigar a un fiscal o a una fiscal o a un defensor o a una defensora. Y se toman como elementos para fundar este fallo anacrónico que impulsó y firmó la doctora Lucía Acef, la doctora Adriana Mana y el doctor Fernando Marchionati, justamente a uno de los principios más sagrados y pilares que tiene el Estado de Derecho moderno, que es la división de poderes. Y la verdad que la independencia de poderes es un principio fundamental desde el nacimiento propio del Estado, y esto es un Estado de Derecho moderno, pero esa independencia de poderes nació de la mano de los controles entre poderes, porque la independencia de poderes ilimitada no existió nunca, ni siquiera desde la época de Montesquieu. La independencia de poderes ilimitada haría que un solo Estado con tres poderes terminan siendo tres Estados distintos. Por eso, como bien mencionaba el senador Gramajo, hasta la Constitución Nacional de la época de Alberdi establecía esta herramienta de control donde los diputados pueden remover, investigar a los jueces del más alto tribunal de la nación, donde también el control existe cuando en nuestra provincia el gobernador y sus ministros pueden ser traídos a juicio político a esta legislatura, donde también el Poder Judicial ejerce los controles sobre los actos propios de otros poderes, como cuando la justicia santafesina, el Poder Judicial de esta provincia, declaró inconstitucional una ley surgida de esta legislatura, que fue la ley de descanso dominical. Y nadie habló de intromisión de poderes. Estaban jugando plenamente los controles entre poderes, el funcionamiento armónico y los balances que tiene que tener un Estado. Lo mismo también cuando el gobernador puede vetar una ley de la legislatura. Y justamente este equilibrio y este balance de poderes se ve también en los puntos más importantes que tienen que ver con la evaluación del desempeño. Pero sobre todo, señora presidenta, en el Estado moderno, esta sentencia parece sacada de la década del 30, parece sacada de otra época, en el momento en donde más se exige el control de calidad, la publicidad de los actos, la mirada de la sociedad expresada a través de los órganos políticos elegidos popularmente, es donde más se intenta esta doctrina de los intocables. Solamente fiscales pueden investigar a fiscales y solamente defensores pueden investigar a defensores. Que la sociedad no vea o no escrute lo que hace un fiscal o un defensor. Y por eso queremos afirmar la autonomía plena que tienen que tener los poderes del Estado, sobre todo el Poder Judicial, que es el poder que tiene esa
trazabilidad en el tiempo y no se sujetan a elecciones. Pero debo decir que el fallo justamente impide que funcione un mecanismo fundamental del Estado de Derecho moderno, de los Estados modernos, que es justamente los controles de calidad, el monitoreo. Pero de una manera bastante rara y curiosa, como decía el senador Trafferri, porque pudiendo y siendo nosotros y nosotras las legisladoras y legisladores que elegimos a los fiscales y defensores, no podemos analizar un caso de mal desempeño cuando es grave. Se plantea que es una ley que impide el desempeño autónomo, pero en realidad a esta legislatura solamente han llegado 6 o 7 casos de las centenares de actuaciones que tienen las auditorías internas del MPA y del Servicio Público de la Defensa. Además, también yo quisiera reafirmar otro aspecto importante que se confunde habitualmente y que tiene que ver con un error conceptual muy grande que tienen los jueces, las juezas que intervienen en este fallo y el propio a veces fiscal que se defiende. Esto de querer traspolar normas y principios del derecho procesal penal a un proceso de naturaleza política. Entonces dicen, ¿quién apela a la decisión de los legisladores? No hay apelación. ¿Por qué no se concede el principio de acusación? Esto de presentar una especie de apelación en subsidio. A ver, este no es un proceso judicial. Acá no rigen las normas del derecho procesal penal. Este es un proceso de naturaleza política y parlamentaria, respaldada por la Constitución de la provincia de Santa Fe, donde no rigen las normas que son propias de un juicio penal. Entonces, si creen que es más saludable algunos jueces que el accionar de un fiscal solamente sea investigado por una comisión de disciplina integrada por 5 fiscales, la verdad que el Estado santafesino, a través de sus representantes, consideró que es más razonable, es más sano, es de mayor calidad institucional que ese accionar de un defensor o de un fiscal o una defensora o una fiscal sea revisado no por 5, sino por 69 funcionarios de la República elegidos como legisladoras y legisladores. Señora Presidenta, tenemos que reafirmar la necesidad de construir un Estado moderno. Y esta ley surgió justamente en la necesidad que sentíamos los legisladores que representamos a la sociedad de poder garantizar en la medida posible que se cumplan los derechos de los ciudadanos cuando actúa un defensor o cuando actúa un fiscal. Cuando actúa un defensor que tiene que defender a una persona que está siendo sometida a un juicio por parte del Estado. Y cuando actúa un fiscal para investigar el delito y la lesión colectiva que genera justamente la agresión a una persona. Por eso esta legislatura se abocó al caso del fiscal Espelta, sobre el cual no vamos a avanzar, porque evidentemente se había incumplido la normativa y se había fallado en la aplicación de la ley. Pero este proceso es de naturaleza política. No puede querer traspolarse el principio de acusación, el non bis in idem, son principios del derecho procesal penal. Esto es un sistema que funciona con reglas y valoraciones distintas. Tan es el punto de esto de querer traspolar normas del derecho del proceso penal a la legislatura que inclusive se llega al absurdo de desconocer la naturaleza de lo que es este poder. Justamente el fallo que tengo en mis manos habla de que los miembros del Poder Legislativo no serían necesariamente entendidos en el derecho ni específicamente en derecho penal. La verdad es que la naturaleza de este cuerpo es justamente todo lo contrario. Acá no hay que representar a un grupo de abogados o abogadas. Acá tiene que estar representada la odontóloga, el jubilado, el estudiante, el desocupado, el científico, el comerciante. Esta es una Cámara plural. El Poder Legislativo representa territorial, ideológica, políticamente a todo el pueblo santafesino. Y justamente a nosotros los legisladores y las legisladoras lo que la sociedad nos pide es que el Estado funcione y que se garantice la defensa de los derechos de las víctimas o la defensa de las personas llevadas a juicio. Y por eso, cuando un defensor o una defensora, un fiscal o una fiscal
no cumple con ese mandato que establecen las leyes, un poder debe abocarse para analizar su conducta. Y lo hacemos con la responsabilidad que tiene esta legislación, donde las personas que han sido llevadas y sometidas a esta investigación, que hasta ahora han sido solamente 4, son escuchadas, tienen la posibilidad de aportar pruebas, con la mayor amplitud y sin el rigorismo que tienen los procesos penales, aportar pruebas. Y después, es tan delicado el filtro que establece esta ley y tan recomendable que la decisión sobre un fiscal o una defensora no descansa solamente en 5 compañeros fiscales o compañeros defensores. Descansa justamente en 69 santafesinas y santafesinos que representan al pueblo de la provincia, reunidos, que tienen que dar con un voto, con una mayoría agravada que exige la ley, mayoría de miembros y no mayoría de presentes, en sesión conjunta, en una decisión concordante. Más garantías que esa un fiscal o un defensor no puede tener para ser analizado. Ahora, si lo que se busca es la doctrina de los intocables, que nadie escrute, que nadie investigue qué hace un fiscal, qué hace un defensor, ahí sí evidentemente vamos a entrar en un choque de poderes. Porque los que representamos a este poder justamente buscamos un Estado de otra calidad y una justicia de otra calidad y una legitimación y una democratización de los poderes cada vez mayor. La sentencia que nos impide actuar es una sentencia traída de otra época. Choca con un Estado moderno. Pero sobre todo, señora Presidenta, pareciera poner en juicio la capacidad de la sociedad de expresarse. Porque si hay un poder que representa al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al que no tiene el título de abogado, o el posgrado, o el máster en Derecho Procesal Penal, o que no fue es justamente este poder legislativo con las legisladoras y los legisladores. Con la inexpresión de justamente de las profesiones. Acá están representadas todas las opiniones y es justamente la sociedad la que nos está pidiendo que no haya impunidad, que funcionen bien los mecanismos de control. Recuerdo que una vez, ¿por qué esta ley se aprueba? También es grave lo que se dice en el fallo. Casi pareciera ser una acusación hacia las legisladoras y los legisladores, que con esta ley se busca la indemnidad de los legisladores. En Santa Fe no hay ninguna causa política dando vuelta. Estamos analizando la conducta de un fiscal que no está investigando a un gobierno o a un legislador. Estamos investigando porque dejó que se vaya a la casa un delincuente peligroso, narcotraficante, que tenía que estar preso y le dio la posibilidad, firmando con un abogado, de que alquile una residencia, una mansión y se quede ahí. Eso es lo que motivó que nosotros actuemos. Pero antes de esto, si no fuera por esta ley, quizás ese fiscal no debería dando explicaciones a los representantes del pueblo. Hace un tiempo, antes de que esta ley rigiera, cuando el sistema era como era antes, solamente el Tribunal de Disciplina de los fiscales y los defensores juzgaba a los fiscales y defensores, cuando no había la posibilidad que establecimos en esta ley de que otro poder haga un control cruzado sobre el desempeño grave de un fiscal o un defensor. Recordamos que aquí en Santa Fe, apenas empezó el nuevo sistema procesal penal, antes de esta ley, se produjo en esta ciudad capital, en la avenida Subiría, un robo. Entró una persona con un arma a una óptica, a un negocio de máquinas de fotos, robó varias máquinas, cámaras fotográficas, se fue. A las 4 cuadras es detenido por la policía con la escopeta recortada, con la máquina de sacar fotos. Y la fiscal que estaba a cargo de turno, la doctora Milagros Parodi, fiscal de esta capital, a las 9 horas le otorgó la libertad a esa persona que había sido detenido infraganti después de cometer un delito. Esa persona, después de cometer el delito y recuperar la libertad a las 9 horas, debiendo haber estado por lo menos con una cautelar, volvió al negocio que había robado, a la avenida Subiría, a pedirle al fotógrafo al que le había robado que le dé plata porque estuvo preso por culpa de él. La víctima, para sacárselo de encima, tuvo que darle 50 pesos de aquella época. La persona se fue y fue detenido por la policía algunos meses después en un robo en la ciudad de Rafaela.
Cuando como legisladores hicimos una presentación sobre ese caso, se constituyó lo que es el Tribunal de Disciplina de la Independencia que establece la doctora Sef de los fiscales, y no quedó ni siquiera en una amonestación. Y la fiscal, cuando hizo su defensa, fue muy agresiva hacia por qué un legislador, una legisladora tiene que inmiscuirse en asuntos que son de los fiscales. Si esta ley no estuviera y pasara eso de vuelta, no tendríamos la posibilidad de controlar. Porque a la víctima de ese robo, los únicos que lo escucharon fueron las legisladoras y los legisladores que pedimos. Y obviamente esa causa quedó traspapelada y perdida. Por eso la ley, para que esto sea transparente y para que un caso grave sea puesta a consideración no de una camarilla de pocos legisladores. Quien define un tema como este es nada más y nada menos que 2 cámaras con 69 santafesinas y santafesinos. Con lo cual, señora presidenta, tenemos que reafirmar no solamente la vigencia de la ley, sino también la necesidad de que en Santa Fe empiecen a cambiar algunas cosas y de que le demos más herramientas, más fiscales, más defensores, más organismos, pero también las herramientas de control y de balance que tiene que tener el Estado de Derecho. Por eso, señora presidenta, para terminar, decir que queremos afirmar la vigencia de la ley 13.807, del ejercicio de las facultades conferidas por la ley a las legisladoras y legisladores representantes de la ciudadanía en el marco de la independencia de poderes y el equilibrio con balances y contrapesos como corresponde a un Estado de Derecho moderno.